Nos vamos al encuentro con el movimiento obrero. Fabio nos está esperando hace ratico. Saludo a Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Fabio, buen día, ¿cómo está? Armando, buen día para usted y para todas las maestras y los maestros que están conectados en este momento con encuentros pedagógicos. Un saludo también a Miguel y a los demás participantes de este programa. Tres temas fundamentales. ¿Cómo les fue en la gira en la Unión Europea? ¿Cómo va este proceso de hundimiento de los proyectos que planteó el Pacto Histórico? ¿Y cómo van los anuncios del salario mínimo para 2022, Fabio? Bueno, voy a hacer una intervención como es en Twitter ahora, muy limitada en las palabras, porque tenemos poco tiempo, lo entiendo perfectamente. Gracias. La gira que fue entre el 18 de octubre y el 4 de noviembre fue una gira para hablar de 4 temas. Incumplimiento de los acuerdos de paz, incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incumplimiento de las recomendaciones de la OIT y de la OCDE y del Departamento de Estado Departamento del Trabajo de Estados Unidos y de Canadá sobre los asuntos de carácter laboral y sindical. Adicionalmente, nos sirvió la gira para hablar de un probable fraude electoral en Colombia que se está fraguando por parte de este gobierno. De tal manera que esos fueron los temas, todos muy controversiales, por supuesto, hacen parte de la polémica que se tiene a nivel internacional por parte de este gobierno, donde dice todas las mentiras habidas y por haber en el plano internacional, pero que vemos que no les está calando tan bien. ¿Qué compromisos se adquirieron? Nos reunimos con el movimiento sindical, los partidos socialistas y de izquierda de varios países de la Unión Europea, especialmente de España y de Holanda y de Bélgica. Nos reunimos también con parlamentarios de la Unión Europea en Bruselas. Nos reunimos con el director de la OIT y con delegados de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los compromisos que ellos adoptaron fue fundamentalmente el de la OIT, establecer una comisión tripartita de empresarios, gobierno y trabajadores para discutir en especificidad el decreto 1174, y eso tiene una importancia muy grande para nosotros. La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sacará un informe sobre este tema de los derechos humanos en Colombia a finalizar el mes de noviembre o los primeros días de diciembre, cosa que nos viene muy bien en esta época. Y en general, bueno, y el movimiento sindical se comprometió el movimiento sindical, los partidos socialistas y los delegados de la Unión, de parlamentarios de la Unión Europea, se comprometieron todos en impulsar misiones de observación electoral en Colombia para establecer presión sobre el gobierno para que evidentemente modifiquen el censo electoral y haya una transparencia total sobre el software de la registraduría. Y van a determinarlo mediante presencia aquí en Colombia de comisiones de observación electoral. Entonces nos parece que la gira que hicimos tiene sus incidencia y especialmente tiene unos compromisos que nos van a servir a nosotros para que evidentemente el gobierno no haga lo que pretende hacer mediante este fraude electoral. Eso es lo de la gira europea. Lo otro es que en esta semana el Congreso de la República, en una combinación entre el gobierno nacional y los partidos de gobierno, es decir, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y algunos liberales, hundieron 2 proyectos de ley muy significativos de los 10 proyectos de ley que ha presentado el Comité Nacional de Paro. El primero y tal vez el más significativo de todos, el de la renta básica, ha quedado hundido. Y adicionalmente hundieron uno que tiene que ver mucho con las protestas sociales y obviamente con las garantías a la protesta social y una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de esta manera desatiende el Congreso, que era el desmonte del ESMAD. Estos 2 proyectos de ley hundidos por el Congreso se unen al que ya habían hundido la semana antepasada
relacionado con la condonación de las deudas en el sector agropecuario. Es decir, este Congreso se coloca, se pone igualmente que el gobierno nacional de espaldas al estallido social, a la protesta social, al paro nacional y al pliego de emergencia que nosotros habíamos combinado. Y por último está el tema, bueno, eso motiva exactamente entonces que la movilización el próximo 25 de noviembre debe ser una movilización muy fuerte, pero adicionalmente nos tiene que servir para que nosotros pensemos seriamente en la necesidad y la conveniencia que el 13 de marzo, en las elecciones al Congreso, elijamos congresistas sí vinculados y verdaderamente representantes de los intereses de la población en general y muy en particular de los trabajadores y de los maestros por el escenario en el cual estoy hablando. Es decir, esta es una oportunidad para que ya entendamos perfectamente que si no tenemos mayoría en el Congreso, tampoco vamos a poder avanzar. Y por último, ya está el tema del salario mínimo. Ya se empieza a hablar de este tema y ya los empresarios empezaron a hablar, ¿sí? Están hablando de que el aumento salarial no puede ser sino muy cercano a la inflación. La inflación bien puede estar terminando en un 5% o un poco menos. Y ya los empresarios, entonces, los de ANIF y algunos empresarios del grupo de la vivienda y del grupo Bolívar, del sector financiero, todos están hablando de que no podría ser superior en ningún caso al 6%. Es decir, la inflación más un punto de la productividad. Bueno, ya nos estamos preparando en el Comando Nacional Unitario para estas cuestiones. La Central Unitaria está discutiendo con los economistas todas las siempre variables que están en este momento, pero debo señalar dos, que es totalmente diferente a lo que ha pasado en las oportunidades anteriores. Una, les toca discutir al gobierno de los empresarios con los premios Nobel de Economía, que ya demostraron que evidentemente los salarios mínimos, el aumento en los incrementos de salario mínimo no destruye empleo, que fue una cantaleta de 30 años. Y dos, lo que ha venido sosteniendo el Papa Francisco sobre el tema de que hay que establecer en el mundo un salario universal y una reducción de la jornada laboral. De tal manera que se previene una fuerte discusión en la cual evidentemente lo que hemos venido siempre defendiendo en estas comisiones de concertación siguen siendo verdaderamente verdades, que no se determinan exactamente porque sean verdades, sino desafortunadamente por la correlación de fuerzas que tenemos que estar mejorando los trabajadores y las trabajadoras en Colombia. Fabio, muchas gracias. Buen día para todas y todos. Y saludos a todos los de Encuentros Pedagógicos. Gracias, Armando.